de lo que se va a tratar, o sea que no sabemos de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué nos hemos centrado en este tema? ¿Por qué elegir los aspectos relacionados con la seguridad y la medicación del paciente crónico? Bueno, porque la medicación es la intervención médica más usada para la mejora de la salud. Cada día realizamos millones de actos médicos con nuestros pacientes, especialmente con nuestros pacientes crónicos y más aún especialmente con aquellos pluripatológicos, ¿no? Vamos a desarrollar 4 breves ponencias, que están ya preparados los compañeros. Aproximadamente después de ello tendremos unos 45 minutos de charla, donde podréis, como en la primera mesa, pues hacer todas aquellas dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios, pues todo lo que queráis, podéis decirlo, estaremos abiertos luego después, ¿vale? Sin más, directamente presento a nuestra primera ponente. Ella es María Dolores Benítez León, es especialista en medicina interna del Hospital de Baza, y su charla va a hablar sobre polimedicación, medicación inapropiada en el paciente, estrategias de abordaje. Así que directamente, María Dolores, cuando quiera. Pues muchas gracias a la Escuela Andaluza, a todos los asistentes y a todos los que han confiado en mí para esta charla. La OMS establece la cronicidad como el principal reto de salud para el siglo XXI. Se estima que hacia el 2030 se doblará la incidencia de enfermedades crónicas en mayores de 65 años y se prevé que las enfermedades crónicas serán la primera causa de discapacidad en el año 2020. Estas enfermedades llegan a motivar más del 60% de las muertes, el 80% de las consultas de atención primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios, y los costes en pacientes con más de una enfermedad crónica se multiplicarán por 6 con respecto a los que solo padecen una enfermedad, llegando a cubrir casi el 70% la cronicidad del gasto sanitario. La polimedicación en personas mayores. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Puedo seguir hablando? Gracias. Decía que la polimedicación en personas mayores, bueno, pues alrededor del 17% de la población española y sobre el 15% de la andaluza tiene una edad de 65 años o más, estimándose que estos porcentajes se van a duplicar en los próximos 40 años. Es cierto que entre las personas mayores es frecuente la presencia de polipatología, pluripatología, lo que inevitablemente se asocia a polimedicación. ¿Cómo definiríamos lo que es la polimedicación? La verdad es que es un diagnóstico controvertido, ya que muchos pacientes mayores precisan y se benefician de múltiples medicamentos. Está establecido que es más o menos la utilización de fármacos 5 más o 9 más en unidades de larga estancia durante un tiempo determinado. Uso de fármacos inapropiados también es polimedicación, o administración de más medicación que aquella clínicamente indicada, bien excesiva o innecesaria. Factores de riesgo para esta polimedicación: paciente tipo, de género femenino, con edad avanzada, fragilidad, índice de masa corporal bajo. En todo tema de polimedicación hay una historia de alergias previas con reacciones adversas previas, un bajo nivel educacional, comorbilidades crónicas, hospitalizaciones recientes, fallos hepáticos renales, depresión, deterioro cognitivo, consulta a múltiples prescriptores. También es importante la falta de evaluación geriátrica integral en sus vertientes funcional, social, psicoafectiva, bien por desconocimiento de la misma y por no saber cómo hacerla. Una prescripción ilógica o ineficaz lleva a una polimedicación. La falla en establecer la duración del tratamiento también lleva a esto. Falla en discontinuar medicamentos innecesarios e inefectivos. Una inadecuada educación del paciente y de sus cuidadores. La automedicación y una mala autopercepción de salud concluirían en una serie de factores de riesgo para la medicación. Sus consecuencias son bastante evidentes. La polimedicación se asocia al uso inapropiado de medicamentos y a la disminución del cumplimiento terapéutico. Aumenta el riesgo de reacciones adversas y precipita las llamadas cascadas farmacológicas. Aumenta el riesgo de síndrome geriátrico, considerándose también en sí misma un síndrome geriátrico, con delirium, caída, incontinencia urinaria. Disminuye la funcionalidad tanto para actividades básicas como independientes de la vida diaria. Aumenta el número de ingresos hospitalarios y sobre todo el gasto en salud. Hemos mencionado antes lo que es una cascada de la prescripción. ¿Qué se conoce como esto? Pues una cascada es una sucesión encadenada de prescripciones en la que un fármaco produce un efecto adverso que no se reconoce como tal y que se trata con otro fármaco. ¿Quién está en riesgo de sufrir este tipo de problemas? Pues las personas
que toman las personas mayores, los pacientes crónicos polimedicados, las mujeres y sobre todo los pacientes con fármacos de alto riesgo, como son los fármacos cardiovasculares, los que afectan al sistema nervioso central, los antiinflamatorios, los anticoagulantes, los antibióticos. Decir que cualquier síntoma nuevo que en un anciano aparece es una reacción adversa mientras no se demuestre lo contrario. Prescripción inapropiada es aquella que no tiene una clara indicación basada en la evidencia, supone un mayor riesgo de efectos adversos en comparación con personas más jóvenes y no son costo efectivas. Prescribir inapropiadamente es usar fármacos a mayor dosis o duración de la indicada. Prescribir inapropiadamente es usar fármacos con un elevado de riesgo de interacciones medicamento-medicamento o medicamento-enfermedad, usar fármacos duplicados o de la misma clase. Y también prescribir inapropiadamente es no utilizar fármacos beneficiosos que sí están indicados, pero que a menudo no se prescriben en pacientes mayores. En esta rueda pondríamos en el centro quizá la prescripción inapropiada, con sus reacciones adversas, su incumplimiento, interacciones, dependencia, utilización de servicios sanitarios, síndrome geriátrico, aumento de la morbilidad, diciendo que la prescripción inapropiada no es ya una cuestión, es una cuestión, digamos, de salud pública mundial y no solo de farmacoeconomía. Necesitamos quizá enfocar esto desde otro prisma, verlo desde otro punto de vista, en la atención integral del enfermo crónico complejo, sabiendo que la medicación es la intervención médica más utilizada para mejorar la salud y que queramos solo o no, nos guste o no nos guste, no hay medicamentos para toda la vida. ¿La prescripción del enfermo crónico tenemos oportunidades de mejora? Pues sí, siempre teniendo como nuestro norte, como nuestro guía, prescribir prudentemente, un diagnóstico preciso y un objetivo terapéutico claro. En los pacientes ancianos polimedicados, la atención farmacéutica, que incluye la revisión de la medicación ordenada y sistemática, en colaboración con profesionales clínicos de diferentes ámbitos, en atención primaria, atención hospitalaria, en consultas externas o con los sistemas electrónicos de ayuda a la prescripción, a la toma de decisiones, han demostrado reducir la prescripción inapropiada y los problemas relacionados con los medicamentos. Incluso la estrategia para abordaje de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud, entre sus objetivos y recomendaciones, garantiza la revisión sistemática de la medicación con el fin de detectar problemas relacionados con los medicamentos. Para esta revisión de la medicación contamos con unas herramientas que facilitan la identificación de la prescripción inapropiada en los pacientes mayores. Y citaremos pues, los criterios de Ver, los criterios de Ver2, la lista MAI, la lista PRISCU, los criterios STOP-STAR, para decir que en nuestro contexto los criterios STOP-STAR propuestos por la Sociedad Europea de Geriatría son los más utilizados para detectar prescripciones potencialmente inapropiadas en personas mayores de 65 años. Estos criterios se desarrollaron originalmente en el año 2008 en Irlanda, han sido asumidos por la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica y posteriormente validados por médicos especialistas en geriatría de 6 países europeos, incluido España. Es una herramienta útil, adaptada a la realidad, con cada vez más estudios prospectivos y retrospectivos del tema que validan su uso, y es fácil de usar, realmente es fácil de usar. Los criterios STOP-PARI. Herramienta para la detención de prescripciones potencialmente en personas mayores. Son 65 indicadores que no lo vamos a comentar todos, comentaremos unos ejemplos de unos cuantos, que incluyen interacciones medicamento-medicamento, medicamento-situación clínica, duplicidades terapéuticas, medicamentos que incrementan el riesgo de deterioro cognitivo, de caída. Lógicamente no han sido diseñados para reemplazar el juicio clínico. Aportan recomendaciones sobre los medicamentos que habría que evitar, siempre en función de la situación clínica individual de cada paciente. También es importante tener en cuenta que no todas las prescripciones inapropiadas detectadas por los criterios pueden evitarse, porque muchas veces los beneficios pueden superar a los riesgos, por lo que siempre es importante evaluar las consecuencias antes de retirar el medicamento. Como he dicho, unos ejemplos de prescripciones inapropiadas en personas de 65 años o más, las que del sistema cardiovascular, porque se organizan por sistemas fisiológicos. Pues comentaremos la digoxina a dosis de 125 miligramos día, en caso de insuficiencia renal, los bloqueantes beta en combinación con verapamilo por el riesgo de bloqueo cardíaco,
el uso de diltiazem y verapamilo y la insuficiencia grado 3 o 4 porque puede empeorar dicha insuficiencia, la furosemida y torasemida en edemas maleolares aislados sin signos clínicos ni bioquímicos ni radiológicos ni de fallo cardíaco ni de fallo hepático ni de problemas renales. Y respecto al tema de los anticoagulantes, tanto los antiguos como los nuevos NACos, pues tras 12 meses de tratamiento del primer episodio de embolismo pulmonar no se han encontrado beneficios, lo mismo que tras 6 meses de tratamiento en el primer episodio de trombosis venosa, asociado a AINE aumenta el riesgo de hemorragia digestiva grave. Y respecto a los nuevos anticoagulantes siempre hay que tener en mente que hay que adaptarlo a cómo esté el filtrado glomerular por el riesgo de sangrado que esto puede conllevar. Otro ejemplo de medicación inapropiada que afecta al aparato digestivo, pues el difenosinato y la loperamida pueden retrasar el diagnóstico de una gastroenteritis infecciosa grave, pueden precipitar un megacolon tóxico con una enfermedad inflamatoria intestinal. Todas son medicaciones inapropiadas en pacientes de mayores de 65 años, o los prokinéticos en pacientes con Parkinson que pueden producir exacerbaciones, o mantener inhibidores de la bomba de protones para tratar la enfermedad ulcerosa péptica más allá de dosis plenas durante 8 semanas. Como ejemplo de medicación inapropiada de aparato respiratorio, los corticoides sistémicos en lugar de corticoides inhalados para el tratamiento de la EPOC, el hipatropio en pacientes con glaucoma, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, que pueden precipitarlo. En cuanto al sistema nervioso central, ejemplos de fármacos inapropiados, los antidepresivos tricíclicos. En los pacientes con demencia hay un riesgo de empeoramiento del deterioro cognitivo. Con glaucoma de ángulo estrecho exacerban en glaucoma, con trastornos de la conducción precipitan la arritmia, con prostatismo aumenta el riesgo de retención urinaria. Las benzodiazepinas de vida media larga, por más de un mes, en sedación, confusión, caída, no indicadas en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica, obvio. Los neurolépticos, aquellos que tienen un efecto marcado, como es la clorpromazina, clozapina, en pacientes con prostatismo, pues por el riesgo de agravar la retención urinaria. Uso de neurolépticos a excepción de quetiapina y clozapina en pacientes con Parkinson o demencia por cuerpos de Levy. Neurolépticos para tratar la agitación en la demencia, que se suele hacer con bastante frecuencia, ahora que tengo experiencia, salvo que los síntomas sean severos y supongan un riesgo para el paciente o sus cuidadores y hayamos fracasado con otro tipo de fármacos. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, saber que, bueno, que en pacientes con una hiponatremia clínicamente significativa está contraindicado o no indicado su uso, al igual que aumentan el riesgo de sangrado si lo tomamos conjuntamente con antiinflamatorios, anticoagulantes o aspirina. De ejemplos de fármacos inapropiados del aparato locomotor, pues como todos sabéis, los antiinflamatorios en pacientes con problemas ulcerosos, o pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, porque pueden agravar su clase funcional. El uso de antiinflamatorio o colchicina a largo plazo para el tratamiento crónico de las gotas si el allopurinol no está contraindicado. El tramadol, aumentar el riesgo de convulsiones en pacientes de riesgo. Su uso concomitante con antidepresivos y antipsicóticos pueden disminuir el umbral de convulsión. Son cosas que digo, pues siempre a tener un poquito en cuenta. Son una lista de verdad que son fáciles de comentar, están en la están en la literatura y si os animo de verdad a que los miráis porque merece la pena. En cuanto al sistema endocrino, la glibenclamida, como sabéis, por el riesgo de hiperglucemia, la metformina si el filtrado glomerular está disminuido. Incluso en aquellos pacientes mayores de 75 años, la sitagliptina y la istaglitina no tienen un perfil de seguridad claro y, como todos sabéis, los bloqueantes beta en la diabetes 2, tipo 2 por el riesgo de hipoglucemia que puede conllevar. Fármacos que afectan negativamente a los propensos a caerse, con una 3 caídas en los últimos meses, pues la benzodiazepina, los neurolépticos, los antihistamínicos, los vasodilatadores, los opiáceos, pues, deterioran el equilibrio, sedación, hipotensión, más caídas, más fragilidad, más problemas, más polimedicación. En cuanto a medicamentos duplicados, pues es que cualquier prescripción de 2 medicamentos de la misma clase, 2 AINES, 2 diuréticos, 2 IECAS, pues no son apropiados. Siempre debemos optimizar la monoterapia pues antes de considerar su cambio por otro fármaco. En cuanto a los criterios STAR, pues un aspecto hasta ahora olvidado de la prescripción inapropiada, como son los errores por omisión, pues de tratamiento probablemente beneficioso, y que es una herramienta pues para llamar la atención al médico sobre tratamientos indicados y apropiados. También decir que el inicio de la prescripción de medicamentos siempre requiere una aproximación diagnóstica y clínica compleja, puesto que se trata de pacientes con frecuente polimedicación. Estos ejemplos de medicamentos, deberíamos considerarlos en personas de 65 años o más
que tenga las siguientes enfermedades cuando no existan contraindicaciones para su uso. En cuanto al sistema cardiovascular, pues dicomalínico en la EFIA crónica, aspirina en EFIA crónica si la anticoagulación está contraindicada, aspirina o clopidogrel si tenemos bien documentada enfermedad arterial, cerebral, coronaria, en pacientes en ritmo sinusal, o el uso de estatinas si hay antecedentes bien documentados de arteriosclerosis coronaria, cerebral o periférica, cuando la situación funcional sea de independencia para actividades de la vida diaria y con una esperanza mayor de vida de 5 años. Los IECA en caso de insuficiencia cardíaca crónica, los betabloqueantes en la angina crónica estable. Del aparato respiratorio, pues comentar corticoides inhalados en asma o EPOS moderada severa, agonistas beta-2 o anticolinérgicos inhalados en EPOS leve moderado, o oxigenoterapia si está indicada. Levodopa en enfermedad de Parkinson, si hay un deterioro funcional evidente, antidepresivos, si los síntomas depresivos duran al menos más de 3 meses y son moderados, una intensidad moderada grave, uso de inhibidores de la bomba de protones para tratar reflujo gastroesofágico, suplemento de fibra en la enfermedad diverticular si hay un estreñimiento. Respecto al aparato locomotor, uso de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad indicados y apropiados en la artritis reumatoide moderada a grave durante de más de 12 semanas de duración, bifosfonato en pacientes que reciben corticoides orales o a dosis de mantenimiento, suplementos de calcio y vitamina D en pacientes con osteoporosis conocida. En cuanto al tema endocrinológico, pues metformina en la diabetes tipo 2 y con síndrome metabólico si no hay fallo renal, y EcoAra2 en diabetes tipo 2 con proteinuria o microalbuminuria, antiagregantes plaquetarios en la diabetes si hay factores de riesgo, estatina en la diabetes pues en los mismos casos con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipemia, tabaquismo. En cuanto a las estrategias para abordar esta medicación, un poco insistir en eso, pluripatología y polimedicación tienen una alta relación. Decir que en Andalucía el Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas, el PAIPEC, considera una acción prioritaria la implantación de herramientas de ayuda integradas en la historia de salud y su módulo de prescripción en el proceso de revisión sistemática y periódica de la medicación. El Servicio Andaluz de Salud impulsa la revisión sistemática y periódica de la medicación de los pacientes polimedicados mayores de 65 años, en lo que se ha detectado prescripción de medicamentos potencialmente inapropiados, siempre dirigida a un criterio de uso adecuado. Esta estrategia lo único que pretende es contribuir a crear una cultura de seguridad, ganar conocimiento sobre el uso adecuado de medicamentos en pacientes mayores y promover cambios de hábitos en la prescripción. Mejorar la adecuación de los tratamientos en un paciente polimedicado, simplificar su farmacoterapia, contribuye a minimizar los problemas de seguridad del paciente. La revisión de la medicación en pacientes concretos pues es una herramienta muy necesaria y valiosa para detectar estos errores de la prescripción. Esta revisión de la medicación, aplicando los criterios Stop-Start, muestra una reducción de la morbilidad expresado en un combinado de urgencia hospitalaria, urgencia de atención primaria, ingresos hospitalarios. Se considera de utilidad para evitar medicamentos inapropiados y evitar los errores de omisión de tratamientos indicados y apropiados. Y a lo que va esta mesa, de lo que está esta mesa, es que la utilización de los criterios Stop-Start mejora la seguridad del paciente. Con esto finalizo mi charla, sino decir que es un arte de no poca importancia saber administrar bien los medicamentos, pero quizás es un arte mucho mayor y de más dificultosa adquisición, saber incluso cuándo suspenderlo o siquiera omitirlo. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que... Muchas gracias, María Dolores. Bueno, pues el segundo ponente es Joaquín Hortal Carmona. Él es médico de familia del Hospital de Guadix, trabaja en el servicio de urgencia y ha titulado su charla de prescripción. Es un título muy preciso, pero ya veréis que es un tema interesante y novedoso. Hola, buenos días. Yo soy Joaquín Hortal, como ha dicho Fernando, soy médico del Hospital de Guadix, de ese hospital que ha recibido antes una opción importante del profesional de Virgen de las Nieves. Bueno, cuando tenemos un problema durante 8 años, seguramente haya problemas de los dos lados, ¿no? Bueno, mi charla va sobre de prescripción. María Dolores ha apuntado un poco
uno de los elementos más importantes en pluripatológicos crónicos, que es el tema de la medicación inapropiada, y yo voy a intentar daros un arma para actuar sobre esa medicación inapropiada, que es la de prescripción. Primero vamos a empezar con la definición de prescripción. Esta definición la da en su artículo de 2013 Enrique Gavilán, un médico de familia que ha investigado mucho al respecto, y es una adaptación del término anglosajón, ¿no?, de prescribing. En principio lo describe como el proceso de desmontaje de la prescripción de medicamentos por medio de su análisis, mostrando y tratando de resolver sus contradicciones y ambigüedades. Yo quiero destacaros el término desmontaje. ¿Por qué el término desmontaje? Porque en el fondo la prescripción es un montaje. Es un montaje donde creemos que solo estamos introduciendo ciencia, pero donde la realidad es que introducimos muchas más cosas. Introducimos expectativas, introducimos creencias, introducimos algo de magia y también introducimos mucha moral. Entonces, el quitar el fármaco no, de prescribir, la de prescripción no es solo quitar el fármaco, es destruir la relación que el paciente tiene con ese fármaco y que el profesional tiene con ese fármaco, y no podemos hablar solo de quitarlo. Por eso también hago hincapié en la otra parte del concepto, que es análisis. Análisis implica simetría entre el paciente y el profesional, implica deliberación e implica prudencia a la hora de actuar sobre una medicación. En concreto, a destacar sobre las medicaciones, el tema de las contradicciones y ambigüedades. El término de prescripción, como decía, está ganando mucho prestigio dentro del mundo científico. Ahí podéis ver un poco cómo antes de 2011 en la literatura científica, y concretamente en la búsqueda de PubMed, no hay ni una sola alusión, bueno, un solo artículo de 2007 donde se habla de prescripción, y a partir de 2011 progresivamente el número de entradas está aumentando, de manera que en 2015, y sin haberlo acabado, llevamos 26 publicaciones, 26 papers al respecto. Es decir, la de prescripción está de moda. Yo quisiera encuadrar la de prescripción dentro de la prevención cuaternaria. Por describirla un poco, llamamos prevención cuaternaria al intento de prevenir las complicaciones y las consecuencias del contacto de los pacientes, de los y las pacientes, con el sistema sanitario. Es decir, el sistema sanitario causa perjuicios, y esos perjuicios nuestra obligación moral es prevenirlos. Dentro de esa estrategia de prevención primaria tenemos diversas. Está el Not to Do de la NICE, o su traducción al castellano, que es el no hacer, de la SENFIC. Está el Choosing Wisely, que va enfocado a qué cosas hacemos y debemos, dentro de distintas especialidades, debemos ir retirando, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el tema de las placas de tórax en toda intervención quirúrgica, independientemente de cuál sea, ¿no? La de prescripción sería una intervención más dentro de esta menos medicina, ¿no? Dentro de este concepto de ética del no y de menos medicina, quizás es más medicina o mejor medicina. Y la de prescripción iría dirigida a uno de los puntales del exceso de medicina, que es los fármacos. Es decir, los fármacos constituyen, nuestro sistema es farmacocéntrico, estamos muy dirigidos hacia la prescripción. Por tanto, parte de esa prevención cuaternaria debería ser la de prescripción. Aquí traigo uno de los artículos que yo creo que ha tenido más repercusión en los últimos 15 años, un artículo de 2000 de Barbara Starfield, publicado en JAMA, donde hacía una revisión que situaba a los sistemas sanitarios como tales como cuarta causa de muerte en países desarrollados como Estados Unidos. Es decir, por detrás de la cardiopatía isquémica, del cáncer y del ACV, estaba la propia medicina como causa de muerte, y además creciente. Era la única de las 4 primeras causas que seguía creciendo. Con respecto a lo que a nosotros nos importa, que son los fármacos, Starfield destacaba 2 cosas. 7.000 muertes anuales en hospitales americanos por errores de medicación, y 106.000 muertes anuales por errores, por efectos adversos de los fármacos que estaban bien puestos, no fármacos erróneos. Es decir, sí que tenemos un amparo que nos justifica el preocuparnos por quitar fármacos, porque los fármacos son fuente de sufrimiento, no solo de gasto. Voy a ir un poco desgranando la de prescripción desde distintas perspectivas, ¿no? Y en un modelo ético de las 4 perspectivas, de los 4 principios de la ética: la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Empecemos por la evidencia científica que representa la beneficencia. La evidencia científica, tanto para prescripción como para deprescripción, en general es escasa. ¿Por qué digo escasa? En primer lugar,
Este tipo de pacientes de los que estamos hablando, pluripatológicos, inmovilizados, frágiles, dependientes, discapacitados, son pacientes que en general están infrarrepresentados, por no decir no representados en los estudios que determinan la evidencia científica de los fármacos que luego van dirigidos a ellos. Es decir, ellos son la diana principal de la mayoría de los fármacos, por eso son polimedicados, y sin embargo no forman parte de las evidencias científicas que lo justifican. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la espironolactona. Todos sabemos que aumenta supervivencia en insuficiencia cardíaca. Si cogemos los mayores de 75 años, vemos que incluso aumenta mortalidad asociada a la hiperpotasemia. Y tenemos lo mismo con el ácido zoledrónico para la osteoporosis, etcétera. Cuando buscamos evidencia para los pacientes a los que dirigimos los fármacos, no la encontramos. Tenemos problemas de evidencia con las prescripciones. ¿Con la de prescripción? Pues claro que tenemos problemas de evidencia. ¿Quién va a hacer estudios de cómo se retiran fármacos y si es bueno retirar fármacos? En general sí que podemos decir que los estudios que hay sobre beneficencia la evidencia que tenemos respecto a la de prescripción en general es buena. Es decir, sabemos que es relativamente segura quitar fármacos y que en general genera beneficios. Tanto disminuye las hospitalizaciones, disminuye las caídas, disminuye una serie de riesgos asociados a la propia prescripción. Bueno, quería traeros un poco de evidencia de papers más recientes al respecto de la prescripción. Este es uno de hace unas semanas, de septiembre de 2015, que lo que se plantea es los fármacos cardiovasculares a largo plazo en pacientes ancianos pluripatológicos. Sobre todo se plantea qué pasa con la evidencia respecto a aspirina, estatina, betabloqueantes y que a esos fármacos tan de todos los días que tenemos en los pacientes. Y se encuentran con dos cosas. Primero, que no hay evidencia de utilidad a largo plazo y sobre todo en este tipo de pacientes. Y segundo, que tampoco hay evidencia de que sea mejor quitárselos, porque tampoco hemos encontrado, no hay estudios que determinen que quitárselos, pues en el caso de la aspirina disminuya el riesgo de sangrado o de ACV, etcétera. Bueno, realizar la de prescripción, lo más adecuado, el beneficio principal que podemos encontrar, pues sea que no haya cambio en el paciente, es decir, que hayamos quitado un fármaco y el paciente no haya empeorado, que se resuelvan determinados efectos adversos que podamos encontrar, que mejore la funcionalidad y la calidad de vida del paciente. En general, como digo, las evidencias son pocas respecto a la de prescripción y esas evidencias en general apuntan a lo que digo, a que es segura y a que es beneficiente. Pero ojo, lo que yo llamo la trampa de la evidencia. No podemos exigirle a quitar un fármaco lo mismo que a ponerlo. Es decir, para poner un fármaco necesitamos unas evidencias que sopesen mucho los riesgos. Para quitarlo no podemos compensar lo mismo. Un fármaco que de por sí no tendría que haberse puesto o cuya evidencia hayan caducado, no necesitamos evidencias de que quitarlo es bueno, porque si ponerlo no es bueno, quitarlo debería asumirse que sí es bueno per se, ¿no? Entonces no podemos caer en esa trampa de el paciente toma un IVP larga data, no tiene indicación porque no toma ningún AINE, no tiene antecedente de gastritis, pero ¿y si lo quito? No tengo ningún estudio que me diga que mejore el paciente por quitárselo. Bueno, pues ese estudio quizás no nos haga falta. Primero porque no va a estar nunca. Nos vamos a la no maleficencia. Aquí hay algunos ensayos clínicos, sobre todo los estudios son de bastante poca calidad con respecto a la de prescripción. Os destaco solo el primero, el de Garfinkel, que consideró realizó de prescripción en una residencia y consiguió la de prescripción de hasta 2,8 medicaciones por paciente de media, demostrando reducción en mortalidad, en derivaciones a hospitales, menores costes y mejores en la calidad de vida. Los riesgos. Una de las cosas más importantes a la hora de valorar los riesgos de la prescripción de prescripción es que tanto facultativos y facultativas como los y las pacientes le damos distinta importancia a los beneficios de una medicación que a los perjuicios. Tendemos a destacar y a darle mucha importancia y mucha expectativa a los beneficios y muy poca a los perjuicios. Y eso nos pasa a todos. Es decir, en un paciente anciano con prurito le damos mucha importancia a que un antihistamínico de primera generación le quite el prurito y muy poca importancia al riesgo de caída que asocia ese fármaco y que con mucha distancia supera a los beneficios tan pírricos que es la mejora del prurito. En ese sentido, pues destacaros
que con respecto a los fármacos, los datos hablan de hasta un 10-20% de las urgencias se deben a efectos adversos de los fármacos, hasta un 20% de los ingresos podrían ser consecuencia de fármacos y hasta un 18% de las muertes hospitalarias pueden ser consecuencia de los fármacos. ¿Qué pasa con la de prescripción? Pues que la de prescripción es una intervención médica más, no la quiero plantear como algo extramédico, y como intervención tiene beneficios y tiene riesgos. ¿Qué riesgos tenemos? Pues fundamentalmente los síndromes de retirada, es decir, pues que reaparezcan los síntomas o que la enfermedad se vuelva a pronunciar, los efectos rebote, las interacciones enmascaradas, esto también es muy típico. Retiramos, por ejemplo, el omeprazol que estaba interaccionando con la warfarina y la warfarina empieza a hacer un efecto distinto o más o menos respecto a lo que tenía anteriormente. Corremos también el riesgo, y este lo vamos a analizar después, de paternalismo, es decir, de quitar fármacos de forma crítica sin considerar para nada las preferencias del paciente y la relación que ese paciente tiene con el fármaco. En general, ¿qué nos dice la evidencia? Que retirar fármacos en general es seguro, y hay estudios al respecto bastante aceptables en cuanto a calidad que nos lo proponen. Es importante, sobre todo, de cara a ese paternalismo, que el paciente no sienta, mejor dicho, que sienta que la de prescripción es una intervención más. Igual que le ponemos un fármaco, se lo quitamos. Y que sienta que vamos a hacer una monitorización posterior y que, por tanto, forma parte de la propia terapia y no una aterapia, ¿no? Una forma de abandono. Entre los estudios que hay sobre de prescripción con respecto a riesgos, pues otro de Garfinkel de 2010 con una de prescripción de 4,2 fármacos de media, conseguía de prescribir en el 81% y no había efectos secundarios significativos en esa de prescripción. Bueno, el efecto secundario seguramente es el 19% que no se prescribe, que tiene que volver nuevamente a tomar el fármaco. Vamos al tercer principio, el de justicia, aquí como distribución de recursos. Yo esto, en principio, plantearlo, se me plantea sobre todo una duda, ¿no? Y es, ¿qué hacemos con un tratamiento que sabemos que no es útil, pero que el paciente tiene una relación con ese tratamiento que no se lo podemos retirar? Es decir, eso es un desafío importante. Estamos dirigiendo recursos hacia miles de fármacos que sabemos que son inútiles, miles de pacientes tomando IVP, tomando estatinas mayores de 65 años en prevención primaria, de 75, perdón. Miles de tratamientos que sabemos que son ineficaces, y ineficaces lo de menos, que además pueden ser perjudiciales. Es decir, estamos causando perjuicios con nuestra intervención. ¿Qué hacemos? Quitamos esos fármacos, consideramos a los pacientes. El desafío es importante. Y luego hay otro detalle importante. La desprescripción va dirigida hacia esa parte de la medicalización que es la medicamentalización, ¿no? Esa medicamentalización forma parte de la deriva de los sistemas sanitarios sobre una falacia, la falacia de a más gasto sanitario, mejor salud. Eso ya sabemos que es una falacia y el gráfico que hay a la derecha, que es de Francisco Hernán Sanz, lo muestra, ¿no? Cómo cuando las inversiones en gasto sanitario, partiendo de cero, van progresando, vamos consiguiendo más nivel de salud. Hasta un cierto punto hay un momento en el que esa inclinación cambia y ya se necesita mucha inversión para lograr avances en salud pírricos, y llega un momento en que seguir invirtiendo en salud, y sobre todo con una determinada distribución de esos recursos, puede ser perjudicial para la propia salud, ¿no? Es decir, la medicina, como decimos, menos medicina puede ser mejor medicina. Llegamos al cuarto punto, que serían las preferencias del paciente, la autonomía del paciente. Para mí la clave, una vez que hemos hablado de si la de prescripción aporta o no aporta beneficios, si la de prescripción causa riesgo o no los causa, y tercero, si la de prescripción es equitativa o tiene algo que decir en la equidad del sistema, la clave es la autonomía del paciente. Es decir, el paciente, ¿qué tiene que decir en que se le ponga o se le quite un fármaco? Pues tiene que decir todo. En el fondo, cuando un paciente toma un fármaco es porque se lo ha puesto un médico o médica, con lo cual el estar tomando el fármaco ya supone una autoridad científica detrás que lo respalda. Quitar el fármaco, como digo, como decía la definición, tiene que ser un desmontaje, no puede ser una decisión unilateral sin considerar las preferencias y valores del paciente y, como digo, la relación que tiene ese paciente con el fármaco. Bueno, vamos a ir un poco a asuntos. ¿Cuánto me queda? Me quedaba. Bueno, voy acelerando.
Centrándonos en asuntos más concretos de la de prescripción, ¿a quién de prescribir? Pues en general a todos. Todo el que tome una prescripción tiene que ser susceptible de prescribírsela. Va a estar sobre todo dirigida a personas que son polimedicadas, a personas que son ancianas, a personas que toman fármacos que producen efectos secundarios, en fármacos duplicados, interacciones, fármacos que han caducado la evidencia o que ya no demuestran eficacia, personas con cambio en su expectativa de vida. Es decir, de pronto un diagnóstico de una enfermedad grave significa un cambio en expectativa de vida y un cambio de paradigma en la atención a ese paciente. De un paradigma preventivo podemos pasar a un paradigma paliativo y ahí sobran muchos fármacos. Como decía, sobre todo polimedicados y ancianos son los dos principales elementos donde dirigirnos. Cuando de prescribir, las épocas de transición, como decía, son muy importantes para la de prescripción. Tanto las altas hospitalarias como los cambios en los diagnósticos, la aparición de nuevas enfermedades, son momentos clave donde podemos de prescribir, y siempre hay que partir de la de prescripción como una acción, una intervención oportunista. Se puede programar, pero también puede ser oportunista. Respecto a este estudio, bueno, es sobre todo un estudio en el que se demuestra también la eficacia a la hora de retirar fármacos. También es reciente, es de septiembre de 2010. ¿Cómo de prescribir? Primero, tener en cuenta que la prescripción nunca debe ser para toda la vida. Es decir, ese concepto de esta pastilla ya es para toda la vida. No, transitariedad continua. Es decir, hay que ir revisándolo continuamente y el fármaco puede perder evidencia, puede perder importancia en la vida de ese paciente, ¿no? Revisamos esto. Dentro de las fases que se definen para la de prescripción, una primera donde revisamos, pedimos al paciente que nos traiga todos los fármacos y valoramos la situación basal de ese paciente. Analizamos qué fármacos se toma, qué fármacos no se toma, porque hay pacientes que prudentemente no se toman fármacos y hacen muy bien. Es una cosa que nos encontramos mucho en los ingresos en residencia. El paciente ingresa y de pronto toda la medicación que tiene prescrita se le da y empiezan a aparecer efectos secundarios por todos lados porque el paciente no se tomaba los fármacos de forma responsable como creíamos. La actuación, es decir, en comenzar a quitar fármacos, quitar uno a uno los fármacos para ver si aparecen efectos secundarios, acordar con el paciente, redefinir los objetivos. Pacientes más ancianos nos planteamos, por ejemplo, en diabetes, cifras de hemoglobina glicosilada distintas, cifras de tensión distintas, y con eso valoramos si es necesario poner o quitar fármacos. Y la monitorización. La jerarquía de prescripción: primero fármacos que causan efectos adversos, los duplicados, los que no se utilizan, los que no tienen indicación, los que se utilizan irregularmente, los que vienen de esas cascadas de prescripción que decía María Dolores, por ejemplo, el Primperan que se toma por el tramadol y se sigue tomando después de haber dejado de tomar el tramadol, y luego los fármacos para los que tenemos evidencia, ¿no? Las herramientas las ha comentado María Dolores, sobre todo mucho cuidado con lo mismo. Hemos dicho antes cascadas de prescripción asociadas a la guía de práctica clínica, mucho cuidado. Las herramientas son también guías y las guías también medicalizan y son pendientes resbaladizas las que nos podemos meter. Prudencia en el uso de ese tipo de guías. La de prescripción, sobre todo dirigida al médico de familia. Los farmacéuticos, los estudios que se están haciendo son muy favorables a la coordinación entre médico de familia y farmacéutico a la hora de la de prescripción. Pero como es una intervención oportunista, pues dedicarnos sobre todo en esos momentos clave, como son las altas hospitalarias. La barrera por parte del paciente y de la familia, sobre todo, es la sensación de abandono, y eso es lo que nunca debemos evitar, lo que debemos evitar, las creencias y vivencias que el paciente tiene asociadas al fármaco. Por parte del profesional, las principales barreras son la relación con otros niveles, la autoridad que tiene el nivel asistencial hospitalario sobre el de atención primaria, es decir, la sensación de esta medicación me la ha puesto el cardiólogo, no me la puede quitar el médico de familia, y la propia sensación que el médico de familia tiene al respecto, ¿no? La idea de que es una intervención en la que se necesita tiempo y al fin y al cabo las ganancias reales que tú tienes en tu relación médico-paciente pueden ser pírricas, por no decir incluso lo contrario. Y luego las barreras del sistema, pues yo destacaría sobre todo la receta electrónica, que ha quitado mucho de esa revisión continua que significaba el ir a la consulta a renovar la prescripción, ¿no? La guía de práctica clínica, que supone una forma de medicalización, y la prescripción inducida. Y bueno, mis conclusiones, que la de prescripción debe ser un proceso simétrico en el que el paciente tiene que estar tan implicado como el facultativo, es decir, la deliberación y la prudencia deben guiar la de prescripción, que es un planteamiento que a priori
Es beneficiente, no es maleficiente y en general es equitativo. Las preferencias del paciente sobre todo y poca cosa más. Os dejo este paper que es el último. Me ha gustado sobre todo el nombre. La ausencia de medicina a veces es la mejor medicina. Y a ese respecto, pues, sobre todo, intentar no caer en la trampa de quitar al paciente fármacos sin que el paciente forme parte de esa decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. A continuación presento a Francisco Ignacio Sánchez Osorio, farmacéutico del área de gestión sanitaria nordeste de Granada, y nos va a hablar sobre la conciliación de la medicación, una actividad prioritaria en la seguridad del paciente. Muy buenas, gracias Fernando. La conciliación es una actividad fundamentalmente que se diseñó para hospital. Creo que aquí la mayoría son de atención primaria, aunque luego el concepto se está ampliando a atención primaria. Ya Eugenio nos ha dicho que están trabajando en la residencia y que tenéis resultados. Esto voy a introducir una serie de definiciones, precisamente porque es un término poco conocido. Como punto de partida en España hay un artículo del 2007, lo hacen en Baleares, farmacéuticas de hospital, y en este artículo define qué es conciliación y hace las clasificaciones de las diferencias entre medicación en los distintos niveles asistenciales. A partir de aquí ya empiezan a trabajarlo fundamentalmente en hospital, los farmacéuticos de hospital, y hay una serie de definiciones que voy a decir, puesto que creo que no todo el mundo conoce qué es exactamente conciliación. Conciliación, como la propia palabra dice, es conciliar dos listados de medicamentos. Un listado de medicamentos en transiciones asistenciales, un listado de medicamentos previo al ingreso de un paciente en el hospital y otro listado de medicamentos una vez que ingresa en el hospital. O bien hay una transición asistencial o bien al alta. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en principio tenemos lo que es la prescripción en historia clínica, prescripción en Z21, se cogen los listados, se ven, se le pregunta al paciente también qué toma además, por si toma medicación de algún médico privado, toma medicación de la oficina de farmacia, esta medicación, especialidades farmacéuticas publicitarias, toma también medicación de consulta externa y con todo eso se confecciona una lista. Posteriormente se compara con la lista que le hacen al ingreso. Cuando un paciente ingresa, por ejemplo, en medicina interna, de acuerdo a una serie de antecedentes, de acuerdo a una serie de patologías, se le establece una prescripción. Y lo que se hace es comparar y ver las diferencias. Eso en el caso de la prescripción de la conciliación al ingreso. Es una estrategia coste efectiva y se justifica porque se ha visto que una gran parte, hasta el 50% de los errores de medicación se deben a problemas de comunicación. Y estos problemas de comunicación son responsables del 20% de los acontecimientos adversos. Se ha visto que mayormente estos problemas de comunicación se producen en las transiciones asistenciales y también que esos errores de comunicación, esos problemas de comunicación, esa información incompleta hace que determinados pacientes, aquellos de edad más avanzada, hacen que puedan tener más reingresos hospitalarios. Hay un término nuclear en lo que es la conciliación y es la discrepancia. Discrepancia no es más que diferencias de medicación entre los dos listados. Es decir, la diferencia que hay entre el listado antes del ingreso y el listado una vez que está ingresado o hay una transición asistencial. Una discrepancia no constituye necesariamente un error.
las discrepancias pueden tener su justificación. Por ejemplo, la nueva situación clínica del paciente. Si un paciente ingresa por una infección, es lógico que tenga puesto un antibiótico que antes no tenía. O bien, cuando ingresa a un hospital, sabéis que ellos en los hospitales tienen una guía farmacoterapéutica y un programa de intercambio terapéutico. A veces lo que hacen es hacerle el intercambio terapéutico, con lo cual los dos listados no son iguales, pero no requieren esas diferencias de justificación. Sí que hay otras diferencias que requieren aclaración. Fundamentalmente la omisión de medicamentos. Ese es el principal problema que hay en la conciliación de las transiciones asistenciales, la omisión de medicamentos. Las duplicidades, los medicamentos contraindicados. Ahí ya sí que se consideraría un error. Cuando hay un medicamento contraindicado en el listado, pues ahí sí que podría ser un error, e incluso las interacciones. ¿Qué fases tiene la conciliación? La primera se deriva de la propia definición, la elaboración de los listados de medicación entre los niveles asistenciales. La segunda, la comparación de los listados. Una vez que se comparan y se detectan las diferencias, las discrepancias, pues cuando se necesiten aclaración, se va al médico responsable y se aclaran. Posteriormente, se anotan, ha de anotarse la historia clínica del paciente, se le comunica al paciente o al cuidador. Y además, cuando es la conciliación al alta, debe de hacerse un informe o comunicarse al médico de atención primaria. Este es un tema que estamos trabajando porque los sistemas informáticos no permiten comunicarlo tan fácilmente. Hay tres tipos de conciliación. La de ingreso es la que más tiempo se lleva, quizás la más importante. Traslado interno, cuando un paciente en medicina interna, por ejemplo, es trasladado a la UBI, habría que hacer la conciliación y vuelta de la UBI a medicina interna. Y al alta, la atención primaria es la que más nos interesa, es al alta. ¿Por qué? Porque mucho habéis sufrido los informes, añadir, por ejemplo, clopidogrel a tratamiento habitual. Claro, llega y os preguntáis, ¿qué es el tratamiento habitual? ¿Qué entendemos por tratamiento habitual? Pues, si no tenéis más datos, lo que tenía antes de ingresar. Yo introduzco una serie de reflexiones de la conciliación y atención primaria. Inicialmente, como he dicho, no es un proceso que se diseñe para la atención primaria, pero que la atención primaria se ve involucrada. Una parte, ya se comentó al principio, la atención primaria ha evolucionado a un nuevo escenario. Tenemos población envejecida, el enfoque es más preventivo y patología es más crónica. Hemos pasado en unos años de una prescripción cara a cara, en papel, en receta de papel, con lo cual se veía al paciente y había una comunicación. Se pasa a sistemas informáticos de prescripción repetida y diferida en el tiempo, que en muchas ocasiones perdemos ese feedback. Por otra parte, ganamos en lo que es el registro. Y este registro hace que el médico tenga, en principio, todos los tratamientos que tiene el paciente prescrito. Despliega Diraya y ves todo, lo haya prescrito el médico de atención primaria, otro médico de atención primaria, el médico de hospital, o también en el caso de absorbentes, ira reactiva y algunas cosas más, enfermería. Esto hace que el médico de atención primaria no pueda mirar para otro lado, tiene que ordenar las distintas prescripciones. Esta actitud va a facilitar, si alguna vez el paciente ingresado en el hospital, va a facilitar bastante el tema de la conciliación al ingreso. Va a estar todo lo que es los tratamientos ordenados. ¿Qué es lo que en la actualidad está haciendo el médico de atención primaria? Al menos en nuestra área, ya he visto que en el distrito Granada metropolitano están trabajando con las residencias, que es un proyecto que en el área de gestión sanitaria nordeste vamos a iniciar en breve. En principio, verificar que la conciliación se ha hecho.
Y una vez que se ha verificado, ver las recomendaciones que emiten desde la conciliación al alta. Yo voy a poner un par de ejemplos para que veáis qué es lo que están recibiendo los médicos de nuestra área. Voy a poner un ejemplo del Hospital de Alta Resolución de Guadix. Esto lo hace mi compañera Carmen, de farmacia del hospital. Y el informe de conciliación al alta, ese que se le entrega al médico de atención primaria, que se lo entrega a través nuestra, el Hospital de Alta Resolución nos lo envía a los farmacéuticos y nosotros contactamos con el director de unidad de gestión clínica y este con el médico. Ahora mismo es el circuito que hemos encontrado. Nos gustaría que el circuito fuera directo a Diraya, que ese informe estuviera incluido directamente en Diraya. Bueno, consta de varias partes. La primera, bueno, estas son cortapegas de la historia. La primera, antecedentes personales, diagnósticos, alergia, datos y juicio clínico. Esto ya es conciliación. Tratamiento domiciliario. Este es un paciente al azar, 29 del 9 de 2015, tratamiento registrado en la historia de salud, dado de alta en historia de salud, pero que el paciente refiere no tomar. Esa es una constante que nos vamos a encontrar en los informes de conciliación. Refiere no tomar espironolactona, atorvastatina, tramadol, clorhidrato y paracetamol, alopurinol y ecliragenuail, porque la farmacia dicen que le dan otro. Dados de alta, pero el paciente toma distinta posología. Colchicina, 1 cada 12 horas, pero refiere tomar solo 1 cada 24 horas cuando tiene ataques de gota. Diclofenaco, 1 cada 24 horas cuando tiene ataque de gota, pero no dado de alta en la historia. Fármacos que toma coincidiendo con lo prescrito. Bueno, ahí tenemos la relación de fármacos. Y se emite una parte al médico de atención primaria. Esto ya no es conciliación pura y dura. Conciliación es comparar los listados y aquellas diferencias que haya, solucionarlas. Pero se cuestionó, sí, que ya que se tenía hecho esta evaluación, emitir unas recomendaciones. Yo particularmente lo veo muy bien, y la gran mayoría de los médicos también, algunos no, pero que la gran mayoría lo ven bien. Bueno, a la atención de su médico de atención primaria. Paciente tiene dado de alta como un tratamiento dado de alta como tratamiento crónico, pero dice no tomarlo. Bueno, ya lo hemos leído. Espironolactona, atorvastatina. En caso de requerir espironolactona, las recomendaciones para pacientes con insuficiencia renal, como es el caso, son que se recomienda reducir la dosis a días alternos y siempre que el paciente presente concentraciones de potasio. En caso de requerir alopurinol, valorar ajuste posológico en función de la función renal. En cuanto al ecliragenuail, le hacen unas recomendaciones y le insta al hijo que es importante que se tome la medicación. La colchicina está dada de alta 1 cada 12 horas, pero refiere tomarlo 1 cada 24 horas, cuando tiene ataque de gota. Bueno, y esto es una recomendación para el médico del ingreso. Otro informe, es del Hospital de Baza, que estamos trabajando ahora, traumatología. Bueno, antecedentes personales, lo mismo, un cortapega historia, diabetes mellitus tipo 2, con ADO, HTA, síndrome ansioso depresivo. Alergias, datos clínicos, motivo del ingreso. Bueno, este es un paciente de una residencia de ancianos que tiene una caída y tiene una fractura de cadera, aparte de las patologías que tiene. Estos serían los tratamientos activos en la tarjeta sanitaria y estas serían las recomendaciones. Se han encontrado las siguientes discrepancias, las siguientes diferencias entre el tratamiento activo en tarjeta sanitaria y el que figura en el informe de la residencia de ancianos, que esa es otra. En Metropolitano sabéis una cosa es lo que hay prescrito y luego los ajustes que le hacen dentro de la residencia. Cloracepato dipotásico. En tarjeta sanitaria tiene prescrito un comprimido cada 8 horas, mientras que en residencia indica un comprimido cada 24 horas, por la noche. Sertralina 100. En tarjeta sanitaria tiene prescrito un comprimido cada 24 horas, mientras que en residencia indica
medio comprimido cada 24 horas. La propuesta es aclarar al médico de atención primaria, aclarar y actualizarlo en la historia de salud. Comentario. Volvemos a lo mismo, no es estrictamente conciliación, pero ya que tenemos esa evaluación, se le hace un comentario. En pacientes de más de 65 años se recomienda rebocetina 2 miligramos cada 12 horas en lugar de 4 cada 24. Dado que el paciente toma colchicina y metformina de forma crónica, valoren monitorizar la función renal. Es una constante que nos estamos encontrando. Se descuida la función renal en personas mayores y no se adecúan los regímenes patológicos al tema de la insuficiencia renal. Y como conclusiones, la conciliación disminuye los problemas relacionados con los medicamentos. De hecho, una de las funciones es esa. La mayor vulnerabilidad del paciente está en las transiciones asistenciales, al ingreso, durante los traslados y al alta, y también en la residencia. Y ese es un campo de atención primaria. La residencia de ancianos, por ahora, es un campo de intentar conciliar en atención primaria. La prescripción electrónica y la historia de salud digital hacen necesaria la conciliación. Tenemos ya los datos registrados, simplemente imprimir y comparar. El médico de atención primaria ocupa un lugar estratégico y la experiencia es que es necesario dotar de medios a la unidad de gestión clínica para que haya no solamente una implantación, sino un seguimiento del proyecto de conciliación. He acabado. Muchas gracias, Paco. Para cerrar esta mesa va a presentarnos la ponencia Nieves Valero Moll. Ella es enfermera de la Unidad de Gestión Clínica de Guadix y la ha titulado Manejo efectivo del régimen terapéutico en el paciente pluripatológico. Adherencia a tratamiento. Recordad que tras esta última charla pues tendremos el turno de preguntas y podréis decirnos por el comentario que queráis, trasladarnos vuestras dudas, preguntas, aclaraciones, lo que queráis. ¿De acuerdo? Yo soy un poquillo más bajilla. Buenos días, soy Nieves Valero, enfermera de la Unidad de Gestión Clínica de Guadix. Y bueno, mi ponencia acerca de la mesa del uso adecuado del medicamento. ¿Por qué no? Perdón. Ahora. Va a versar acerca del manejo efectivo del régimen terapéutico en el paciente pluripatológico. Lo que prácticamente... Espérate, porque es que creo que le doy para atrás. Ya. Lo que casi todos conoceréis como adherencia al tratamiento, ¿vale? Vamos a repasar un poco, vamos a hacer un poco un cierre de todo lo que se ha hablado para llegar al punto donde yo quiero aterrizar, que es precisamente en cómo, fundamentalmente desde la enfermería, aunque es un abordaje multidisciplinar desde todos los profesionales que podamos atender al paciente, el tema de la adherencia al régimen terapéutico, partimos de las características de los enfermos pluripatológicos que padecen varias enfermedades crónicas que además coexisten, con lo cual potencian un deterioro orgánico y la afectación funcional del paciente. Tienen una etiología múltiple y compleja, aparecen de manera gradual y silente y su pico de prevalencia lo tenemos en las edades más avanzadas. Todas requieren de tratamiento médico y de cuidados continuados, todo esto ya lo hemos estado viendo, ¿no? Son susceptibles de prevención y esto sí es muy importante, yo quiero recalcarlo porque a lo mejor se ha hablado poco de esto. Las enfermedades crónicas son susceptibles de prevención en su mayoría, o cuanto menos de retraso en su avance o de atenuación en sus consecuencias. Y casi todas se manifiestan mediante la tríada edad, comorbilidad y polimedicación. Ya hemos hablado también que es un porcentaje alto de la población, bueno, no muy alto de la población general, aunque consume muchos recursos, pero donde sí este porcentaje sube mucho es la población de mayores de 65 años, un 5% de los mayores de 65 años son pluripatológicos, pero también tenemos que, yo no quiero que perdamos de vista que hay, del total de los pluripatológicos que tenemos, hay un pequeño porcentaje, muy pequeño, pero que son jóvenes, que no son mayores, y también consumen recursos y en ellos pues también tendremos que trabajar el retraso de la enfermedad y la prevención. ¿A qué nos lleva la pluripatología? Nos lleva, ya se ha hablado aquí mucho también, nos lleva de que el paciente, el anciano, sea frágil a que sea dependiente.
La mayoría de los pluripatológicos mayores de 65 años tienen más de 3 enfermedades crónicas, lo cual al presentarse conjuntamente agravan más la situación. Casi todos son polimedicados. Un porcentaje alto, un 34%, tiene un índice de Bartel inferior al 60%, casi un 40% un deterioro cognitivo. Estos 2 puntos hacen que esa persona precise de cuidado, sea una persona dependiente. En esos valores de esos test es una persona dependiente, pero además la foto de nuestra actualidad, que aún seguimos teniendo muchos cuidadores, no, a lo mejor en el medio urbano menos, pero en el medio rural sigue quedando mucho cuidador. El 60% de los cuidadores, el 40% de los cuidadores manifiestan signos claros de sobrecarga. Entonces, realmente tenemos un panorama difícil que requiere una valoración absolutamente integral por parte de todos, no solamente clínica y funcional, sino también psicoafectiva y sociofamiliar. Si no lo abordamos de esta manera, difícilmente vamos a conseguir objetivos adecuados. Nos debemos de replantear nuestra atención sanitaria, ha de ser longitudinal, ha de ser continuada, ha de ser transversal, en fin. Tenemos que hacer diagnósticos integrales que evalúen la complejidad, no solamente de la patología, sino la complejidad a la que esa persona se está enfrentando en su vida. Tenemos que avanzar en cuanto a las acciones preventivas y rehabilitadoras, preventivas para evitar el avance, rehabilitadoras para conseguir minimizar los efectos del progreso de la enfermedad. Los tratamientos farmacológicos también han de ser integrales para mejorar la adherencia del paciente y la familia y para conciliar los distintos niveles asistenciales. Si no, serán difícilmente cumplibles y causarán daño. Y además no nos podemos olvidar en la atención sanitaria de los programas educativos y del apoyo al autocuidado. Hemos de tener una coordinación eficaz no solamente dentro del sistema sanitario, dentro de cada nivel e interniveles, sino también la red sanitaria de coordinarse de manera eficaz con la red social. ¿Qué pasa si nos descoordinamos? Y aquí vamos a estudiar, pues, por lo menos nuestro campo. Si nos coordinamos dentro de nuestro propio sistema, en cuanto a la atención primaria o atención en cuanto a la interfaz interniveles, o bien dentro del mismo ámbito interhospitalario, pues va a favorecer la aparición de errores diagnósticos y de tratamiento. Pero además vamos a tener que los usuarios van a tener una percepción negativa, muy negativa, del funcionamiento de los sistemas sanitarios. Aquí nadie sabe ni el día que es, o sea que eso es muy típico. Usted cómo va a saber más que el otro, pero además genera muchísimo descontento en el trabajador, ¿vale? Que ya pierde la perspectiva de quién es el proveedor de servicios. Aquí, en esta situación, estamos todos cuanto menos desconcertados, sino enfadados. Recordad que el PAIP, uno de los proyectos prioritarios es la conciliación del promover el uso adecuado del medicamento, y que entre los distintos puntos que desarrolla, el cuarto precisamente es mejorar la adherencia al tratamiento, ¿vale? Es fundamental, pero es que el quinto es potenciar a la enfermería en cuanto al seguimiento del paciente crónico y la prescripción colaborativa. El último también me gusta, podríamos leerlo. Promover ensayos clínicos con financiación pública para evitar la evaluación de la farmacoterapia, porque de la política, la industria farmacéutica, ¿no? Yo soy enfermera, me gusta el punto cuarto y quinto, es donde nos vamos a centrar a partir de ahora, porque resulta que en nuestro sistema tenemos tratamientos para el paciente pluripatológico que deben de ser consensuados por todo un equipo, pero que son tratamientos múltiples, difícilmente de entender, en pacientes que además están en una situación que precisan ayuda y que tienen que recorrer un largo camino a través de muchos sistemas. Por tanto, si no mejoramos que el tratamiento se pueda llevar a cabo y que sea asequible para seguir, el fracaso lo tenemos garantizado. El fracaso, ¿cómo llamamos al fracaso? En enfermería eso tiene un nombre en nuestros diagnósticos NANDA, que es el manejo inefectivo del régimen terapéutico. Y a mí me gusta más incluso que el de adherencia al tratamiento, porque el régimen terapéutico me parece que es un concepto bastante más amplio que el tratamiento nada más, o sea, el tratamiento farmacológico, ¿no? El régimen terapéutico aborda todo desde donde intentamos abordar la situación compleja de este paciente. ¿Quién es responsable si este manejo no es efectivo? ¿Por qué causas puede ocurrir esto?
El equipo sanitario a veces no es todo lo accesible que debe y no es fácil consultar con él, pero también a veces no nos comunicamos correctamente, no entendemos qué nos dicen, ni hacemos entender qué es lo que queremos decir. No disponemos de material informativo en el que apoyarnos o con el que ayudar al paciente a seguir las prescripciones que le damos. Y además, los trámites administrativos, que ya se ha hablado aquí, a veces dificultan la adherencia al tratamiento, como puede ser que sea una prescripción costosa porque requiera un visado y demás, o justamente por lo que se ha comentado, que el tema de la receta 21, que son prescripciones que se alargan en el tiempo, aun cuando ya debieran de estar inactivas. En cuanto a la comorbilidad, dificulta la tolerancia de las prescripciones que damos, y ahí lo de los estudios que no se hacen precisamente en los pacientes a los que va dirigida esta medicación, los efectos adversos que aparecen, los fármacos concomitantes que suman o restan efectos y desde luego suman efectos adversos. El tipo de tratamiento que pongamos, la posología, la complejidad, la vía de administración, las ayudas que precise para cumplirlo y sobre todo la situación personal del paciente, su punto de partida en cuanto a adecuación sanitaria, estilo de vida, nivel cognitivo o apoyo familiar o social con el que cuente. Por tanto, que nos encontramos en la segunda jornada sobre la mejora de seguridad del paciente, se reconocieron como las primeras causas de la mala adhesión al régimen terapéutico, la primera y con mucha ventaja sobre las demás, alrededor de un 40%, era el desconocimiento. El paciente desconocía cuál era su régimen terapéutico. La siguiente es el olvido. Se olvida de tomar una dosis, se olvida de que tiene que hacer tal ejercicio, de que tiene que ir a tal consulta. Está desmotivado. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Por qué? Nadie se lo ha explicado o no lo ha llegado a entender. Pero es que también tiene miedo a los efectos adversos. O presenta efectos adversos. Es que me tomo eso y me sienta mal. O es que tanto como tomo esto no puede ser bueno. En un índice muy bajo, la quinta eran otras, el cajón desastre. Eso hablamos de, a lo mejor era sobre un 11%. Es decir, que las causas están bastante bien identificadas. Hemos de apoyar, y la enfermería es uno de los pilares básicos para apoyar en todo este camino, para hacer que toda esa tarta, esa cantidad de medicamentos queden repartidos correctamente. La mayoría de los pacientes pluripatológicos, ya hemos visto, llegan a ser dependientes y los tenemos en atención domiciliaria. Tienen con frecuencia este tipo de botiquín, cuando no este, que suele ser el más habitual, la caja, el cajón o la bolsa. Ahí ya no hay orden siquiera. El 7% de los medicamentos están caducados. El 12% de los medicamentos que encontramos en estos cajones no están prescritos por ningún profesional, sino por ellos mismos, y nos encontramos que el 50% o casi el 50% de las mujeres pluripatológicas no cumplen con su tratamiento, y casi un 30% de los hombres tampoco. Muchas veces esto está muy apoyado por la oficina de farmacia que nos comentaba Paco, que dispensa medicación, pues así, ¿no? Las enfermeras hacemos muchísima revisión de botiquines, sobre todo en los domicilios, y a mí me gustaría también comentar que en el paciente hospitalizado no estaría de más hacerlo, revisar a veces los cajones de las mesitas y demás, esa medicación que no toman o que aportan desde la casa y demás también ocurre, ¿eh? Y no estaría de más, porque nos encontraríamos sorpresas como a veces nos encontramos. La revisión de botiquines es algo totalmente estructurado, no algo que se nos ocurre ni que hacemos al azar. Es un examen estructurado de los medicamentos que toma el paciente en aras de garantizar un uso racional de los mismos y, sobre todo, de buscar los máximos beneficios en salud posibles con el tratamiento que buscamos. Queremos buscar el máximo nivel de salud que podamos alcanzar. ¿Cuáles serían los objetivos? Hemos de valorar la efectividad del medicamento. ¿Usted qué toma? Sáquemelo. ¿Y esto para qué lo toma? ¿Y con esto qué le pasa? ¿Tiene algún problema? Si tiene algún problema, lo vamos a detectar, y a partir de ahí empezamos a hablar de cómo, empezamos a situarnos de cómo podemos aumentar la adherencia al tratamiento. Y el último punto sería, después de hecho todo esto, podríamos optimizar los costes de los medicamentos y reducir gastos innecesarios. La enfermería y el manejo efectivo del régimen terapéutico. ¿Cómo apoyamos? Pues apoyamos, o debemos de apoyar, manteniendo la continuidad asistencial.
Y aquí se ha hablado mucho del informe de continuidad de cuidado, y a mí me gustaría hablar que en la continuidad asistencial con los enfermeros con este tipo de pacientes, fundamentalmente, nos pasamos de largo lo más importante, es que estos pacientes que son dependientes en atención primaria desde hace años los tenemos valorados en su inmensa mayoría y los tenemos escritos en la historia, en su historia tenemos escrito un informe de condiciones de salud. Qué pena que esto no se traslade al hospital, que cuando el paciente ingresa en el hospital no sea accesible ese informe de condiciones de salud, porque muchas veces, en la inmensa mayoría, tienen un Bartel, tienen un Pfeiffer, tienen un Orto si procede, y cuando ese paciente llega de forma no programada, llega a una puerta de urgencia del hospital, podrían ver y podrían evitarse muchos problemas que se generan. Si el caso es complicado, además, a la hora de favorecer esta continuidad asistencial, contamos con los enfermeros gestores de casos, que no solamente va a coordinar a los distintos profesionales, sino también los medios materiales, para favorecer un abordaje integral, que además debe de incluir a la cuidadora. No olvidemos que en su mayoría van a ser pacientes dependientes, y la cuidadora es un objetivo más del plan terapéutico. Y, por supuesto, no hemos de olvidarnos del papel de la educación terapéutica. Como apoyo fundamental, la Escuela de Pacientes de Andalucía está funcionando muy bien. Todo es conciliación, es lo que Paco decía. Tenemos que conciliar no solamente los medicamentos, sino también todo el tratamiento. Y dentro del tratamiento está la prevención, desde las primeras etapas de la vida. Con formación, un buen sistema sanitario, mucho cariño y todos implicados, conseguiremos posiblemente llegar a mayores en mejor estado. Muchas gracias. Gracias, Nieves. Bueno, pues primero dar las gracias a los 4 ponentes por su trabajo, porque han sido muchas las tardes que han tenido que dedicar para que luego nos los pongan aquí de la manera más resumida y concisa posible. Antes de dar el turno de palabra a vosotros y que preguntéis lo que queráis, lo pensando, vamos a ver 4 ideas principales que se han hablado en esta mesa, para dejarlas ahí en el aire, ¿no? Hemos hablado de que la polimedicación es habitual en las personas mayores, que se asocia con frecuencia a prescripción inadecuada. La prescripción inadecuada, a su vez, se relaciona con un aumento significativo de los eventos adversos, y la revisión sistemática de la medicación dirigida al cumplimiento de criterios de uso apropiado resulta muy útil para mejorar su adecuación. En la utilización de los criterios, Stop Start, criterios de BERS 2, pues son fundamentales para la revisión de esta medicación, como ya estaba explicando antes María Dolores. En cuanto a la prescripción, pues decir que seguía por muchos principios médicos, pero yo destacaría uno, ¿no?, que quizás está en la base, que es el que se habla del principio de no maleficencia, ¿no?, el principio clásico de primum non nocere, ¿no?, primero no hacer daño. La prescripción también decir que está muy ligada a la justicia distributiva. Es una intervención médica más, con sus riesgos, con sus beneficios, y que aunque hay poca evidencia todavía, porque como ha dicho el compañero Joaquín, todavía no hay muchos estudios sobre el tema, pero las pocas evidencias que hay, aunque débiles, son siempre a favor, ¿no? Por último, sobre la prescripción, decir pues que siempre el paciente está ahí, que lo mismo que un paciente puede vetar el inicio de una medicación, puede vetar el fin, tenemos que tener en cuenta su opinión, ver en qué contexto estamos haciendo esa desprescripción, ¿no? Hablar también de que la conciliación de la medicación pues es una práctica desarrollada para prevenir errores fundamentalmente, ¿no?, sobre todo en los puntos de transición asistencial, como son las altas hospitalarias, ¿no? Tras un ingreso se ha producido un cambio y debemos de conciliar medicación. Se ha demostrado, como ha dicho Paco, que es una estrategia coste efectiva. Esta conciliación de la medicación, además de aumentar la seguridad del paciente, pues facilita el trabajo de los profesionales, aporta fluidez y coherencia al sistema sanitario. El médico de atención primaria pues es una figura fundamental, quizá, para la conciliación de la medicación. Por último, de destacar que la labor de enfermería puede aportar mucho para mejorar el manejo efectivo del régimen terapéutico, como nos ha dicho Nieves, con los informes de continuidad de cuidados, con las atenciones a la alta hospitalaria, las escuelas de pacientes y, como ha destacado ella, con la revisión de botiquines, ¿no?, que asegura un uso racional del medicamento y mejora los beneficios en salud. Y es que ¿quién no se ha encontrado en casa, como dice ella, con esos cajones que tienen más medicamentos que algunos botiquines rurales, he visto yo, Algunas farmacias de pueblo tienen menos medicamentos. Y en fin, con esto simplemente pues pasar directamente la palabra, y de verdad que cualquier cosa que queráis preguntar, solo alzar la mano y os pasamos el micro, ¿vale?
Hola, soy Filo García, enfermera gestora de casos del Distrito Granada Metropolitano, y yo solamente quería hacer una reflexión con el tema de la adherencia a la medicación, de la medicación prescrita, de la conciliación de medicamentos. Que la conciliación de medicamentos es un punto muy bueno, pero es un punto muy bueno que en algunas ocasiones es aislado. O sea, es decir, vienen los medicamentos prescritos, se ha valorado lo que tomaba en domicilio, lo que tenía anteriormente en su casa, tal, pero no hay una continuidad de cuidados global. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que se hace la conciliación desde el hospital, por lo menos en la zona nuestra, creo que los médicos de familia en el buzón profesional reciben el tema de la medicación al alta y tal. Eso se puede contrastar con el informe clínico, pero no se revisa exactamente en muchos de los casos, y sobre todo en aquellos pacientes que más lo necesitan, que son pluripatológicos y que precisan atención domiciliaria, no se revisa esa conciliación. Por lo cual queda un poco, cuando tú llegas a la casa, te sorprende de que tengan 10 inhaladores, te sorprende de que tengan 4 cajas de un paciente que se acaba de venir de alta o que quizá ha pasado por urgencias, ¿no? Entonces, creo que ahí falla algo. El tema de la continuidad de cuidados, como ha dicho Nieves, ¿no? Como ha dicho Nieves, es importante, pero tiene que haber un apoyo en la comunicación. O sea, tiene que ir todo hilado. Tiene que ir la conciliación de los medicamentos, el informe de cuidados. Si verdaderamente ahí se planifica el alta, porque hay que planificarla, ver al paciente al ingreso hospitalario, teléfono a la enfermera gestora de cosas, a la coordinadora de cuidados, a la enfermera referente, y hacer lo que es una continuidad completa. Porque si no nos quedamos, la conciliación de medicamentos es una idea estupenda, pero eso aislado no nos lleva a ningún sitio. Nos puede llevar a algún sitio en un paciente que es independiente, que lleva consulta, que anteriormente hacía bien la medicación, en fin, pero ya os digo que esto lo vivimos en el día a día, ¿no? Y el personal de enfermería que realiza las visitas en el domicilio, pues ves una variabilidad tremenda, porque depende, ya os digo, de las condiciones en las que se venga el paciente. Gracias. Yo creo que Paco puede comentar algo, a lo mejor Nieves también si quiere decir. En cuanto a la conciliación, es cierto que uno de los problemas que hay es qué hace el médico de atención primaria. A veces es que ni lo sabe qué es lo que va a hacer. Nosotros este problema hemos intentado solucionarlo haciendo un pequeño protocolo, un pequeño algoritmo de qué es lo que tiene que hacer. Estoy viendo un médico de la parte de baza, hablo de la parte de Guadix, y la parte de baza entra ya la semana que viene. Un pequeño protocolo y un pequeño algoritmo de qué tiene que hacer el médico de familia cuando recibe este informe. Y evidentemente nos suele enviar el feedback, qué es lo que ha hecho con este paciente. Y todo eso nosotros lo vamos archivando. Es cierto que hay que crear una cultura y un hábito de conciliación, y eso lleva su tiempo. Ahora mismo los recursos son pocos y llevamos poco tiempo con el tema, pero esperemos que esta cultura de seguir la conciliación, de tener el médico incluido en su esquema mental, de que cuando ve los medicamentos, ordenarlos y priorizarlos para que siempre estén organizados. Y bueno, lo ideal sería también hacer una revisión de medicamentos. También requiere su tiempo y requiere su cultura. Nieves ha apuntado de que en los domicilios se hacen revisiones de botiquines. Hace unos 3 años iniciamos un proyecto de revisar botiquines, y yo particularmente me quedé asustado, porque es que llegaban las enfermeras con una bolsa impresionante, la ponían en mi mesa, y dicen, esto en un domicilio. Y yo me he quedado, ¿cómo puede tener, como ha dicho Fernando, más medicamentos que las farmacias? Es impresionante. Todo eso requiere moverse y empezar a actuar cada uno con lo que le toque. ¿Una pregunta?
Hola, buenos días. Soy Felisa Galvez, soy la enfermera gestora de casos del Valle de Lecrín. Creo que para empezar, bueno, felicidades a la mesa, aunque para mí hay alguna deficiencia, y empezando porque debemos de trabajar en equipo, no puede ser todo enfocado o al médico de familia o al médico del hospital. Tenemos que estar todos en el mismo saco, somos un equipo. Y bueno, por ejemplo, ahora recuerdo una anécdota, un paciente que sufrió un síndrome de abstinencia estando ingresado porque los antidepresivos no se lo estaban dando, a pesar de haberlo dicho la familia. Ni siquiera tráigaselos de casa, ni... Entonces, bueno, yo creo que para empezar somos un equipo y deberíamos de comportarnos como tal. Gracias. Como así no va dirigida a nadie en concreto, sí quería yo, no quería irme de aquí sin comentar que estoy haciendo el curso de la PYME, supongo que muchos de vosotros también, y una de las cosas que he aprendido, que no sabía que se estaba haciendo, pues en cuanto al abordaje del paciente pluripatológico en Sevilla, están bastante avanzados en este campo y están haciendo pues realmente equipos, pero equipos de continuidad, es decir, se reúnen periódicamente desde el hospital el internista, la enfermera hospitalaria y las enfermeras gestores de casos, y desde atención primaria pues lo mismo, los médicos de familia, las enfermeras y las enfermeras gestoras de casos, y van evaluando puntualmente los pacientes más complejos que tienen. Y ahí es donde se produce la verdadera conciliación, porque no es la conciliación al alta, también es la conciliación al ingreso. El ingreso no debe de ser porque se ha reagudizado, porque no, el ingreso debe ser programado antes de que se reagudice, de tal manera que el tiempo de estancia al ser programado se acorte y provoque menos consecuencias. O sea, mientras no esté todo así coordinado, realmente estamos hablando, como dice ella, de coordinar un poco parche. Pero por eso que has comentado también, he comentado yo lo de que la revisión de botiquines en las casas lo estamos haciendo y nos llevamos sorpresas de encontrarte incluso hasta 20 cajas del mismo medicamento, nos hemos encontrado. Pero si revisáramos en los hospitales a los pacientes pluripatológicos y polimedicados los cajones de las mesitas y les preguntáramos, también nos llevaríamos sorpresas. A lo mejor estaría bien que se hiciera. Aquí. Hola, buenas tardes. Daros enhorabuena por la ponencia a todos y decir dos cosas. Primero, como ha dicho Joaquín, yo creo que Receta 21 ha dado muchas cosas buenas, pero ha dado una cosa que es mala en el tema de la polimedicación, ¿no? Con las ganas de quitar frecuentación, quitar pacientes, pues se hacen recetas para meses a una dosis de analgésicos, de no sé qué, varios medicamentos que a lo mejor son puntuales, se hace durante muchos meses para ahorrar visitas, ¿no? Y eso efectivamente los pacientes, como habéis dicho, son sabios y van, no me hace falta el nolotil, no me hace falta algo, y lo va acumulando, ¿no? Pasa algo parecido con otras medicaciones también, ¿eh? Y eso yo creo que es un tema importante, el limitar la duración de esa medicación, ¿no? No puede ser para 6 meses o para 1 año. Yo creo que hay que intentar revisarlo eso con más frecuencia, primero. Y segundo, un tema importante, porque yo creo que los pacientes aceptan de muy buen grado cualquier médico que le ponga una nueva medicación, la toma, pero no cualquier médico le es capaz de quitarle la medicación. Y yo creo que la relación del médico-paciente, enfermero-paciente, es fundamental ahí. Y hay que trabajar muy bien y mucho esa relación del médico, saber cómo enfocar el tema, cómo retirarlo y tener habilidades para poder hacer eso. Eso es muy complicado. Cuando uno empieza en un cupo, todo es muy difícil, pero cuando ya lleva más tiempo, se da cuenta uno que es más fácil hacer esas cosas. Gracias. Bueno, con respecto a lo que comentaba Farid, es cierto, lo complicado de la prescripción es la relación médico-paciente. Una relación muy fácil de erosionar si se pierde confianza, donde dependiendo de que si esa relación es más o menos autoritaria, más o menos paternalista, se puede intervenir de forma distinta, pero que en general una de las barreras que comentaba antes era que los facultativos y las facultativas tienen tendencia a verlo como una ganancia muy pírrica el conseguir quitar una medicación,
cuando eso puede deteriorar mucho la relación con el paciente. Aparte de otras circunstancias como pueda ser que una de las situaciones de prescripción más clásicas es el cambio de estatus en el paciente, de una intención terapéutica a una intención, o mejor dicho, preventiva, a una intención paliativa. Ahí es difícil abordar, decirle a un paciente, mira, tus expectativas de vida son menores, no tiene sentido que tomes una estatina para ver si te ahorramos eventos cardiovasculares a 10 años. Es una situación en la que es una situación muy emocional que limita mucho esa relación. Sí. Bueno, al hilo de la intervención de Nieves, estaba acordándome de hace unos par de años una intervención en mi zona que se hizo sobre revisión de botiquines domiciliarios, y hablabais de que algunos domicilios tienen medicaciones que son mayores que algunas farmacias. Pues bueno, lo que conseguimos los enfermeros de mi zona fue espectacular. Y yo me gustaría preguntaros, si es difícil retirarle la prescripción de un fármaco a un paciente, y los enfermeros nos conocen, vamos a sus casas, quitarle la caja, a veces, bueno, te juegas la vida. Pero ¿hasta qué punto tenemos nosotros un respaldo legal para llevarnos esas farmacias que nos las hemos llevado porque nos conocen, confían? ¿Hasta qué punto tenemos nosotros ese respaldo para ir a un domicilio, sacarnos que parecemos Papá Noel con el saco, llevarlo al centro de salud y autogestionarlo, médicos y enfermeros, para un ahorro farmacéutico espectacular? ¿Hasta qué punto tenemos ese respaldo? ¿Hasta qué punto estamos nadando en aguas turbulentas? Bueno, a ver si podíais un poco, me gustaría ponerlo encima de la mesa. Sí, mira, ya lo sabes, a veces no nos han dejado ni pasar de la puerta porque se corre la voz de lo que estamos haciendo y hay quien no te deja. Todo se basa en la confianza, no tenemos más armas que la confianza y la educación. Punto pelota, ahí se queda todo. Y desde luego retirar de su casa es con su beneplácito. Y más ahora que de una u otra manera casi todo el mundo hace algún pago por ello. Entonces todo está basado en la confianza, no hay más arma que esa. Y sí es verdad que yo quiero recordar también una cosa, y es que en realidad no debemos de utilizar desde nuestras consultas, no debemos utilizar medicación que no venga por circuito interno. No debemos de utilizar los medicamentos que retiramos. Y aunque sea un poco que nos echemos las manos a la cabeza porque puede producir un ahorro y demás, pero realmente no sabemos cómo han estado conservados ni podemos garantizar la utilidad de esos medicamentos que retiramos. Los que retiramos deben de ir a desecho, no pueden ir a ser reutilizados por nosotros mismos. Pero todo se basa en la confianza. Hemos de convencer al paciente de que no ganamos nada con ello. Lo único que ganamos es adiestrarlo y aumentar su nivel de seguridad. Ya está, no queda más. Muy rápidamente, porque ya estamos terminando la mesa, decir que, por ejemplo, con el tema de la retirada de medicamentos, en el caso de medicamentos caducados, pues no te vas a encontrar con ninguna oposición, eso está claro, ¿no? Y con lo demás, pues si son medicamentos del paciente, pues puede haber oposición y está en su derecho. O sea que es un tema espinoso, pero vamos, que Nieves lo ha dicho bien claro, que de todas maneras tampoco debemos de utilizar nunca esos medicamentos. Por último, ya para cerrar la mesa, me pidió Joaquín la palabra para decir algo sobre conciliación y ya con esto vamos a terminar, ¿vale? Bueno, yo solo, a raíz de lo que estoy escuchando sobre conciliación, quería llamar la atención, pongo otra vez el punto anglosajón protestante, sobre la autonomía. Es decir, escucho conciliación y lo escucho un poco como un problema positivista, de un problema técnico en el que se soluciona con información, con revisión. Escucho conciliación y escucho informes que van al médico de familia, pero no escucho al paciente por ningún lado ahí. Me suena un poco paternalista, un pelín paternalista. Es decir, creo que la intervención del paciente en la conciliación es tan clave como la de cualquier otro profesional. El paciente es dueño de esas medicinas que se está tomando y, por ejemplo, las que se automedica, es dueño absoluto de lo que quiera. Entiendo que hablamos de un paciente con capacidades disminuidas, en general, el paciente pluripatológico frágil, donde ahí el concepto de beneficencia médica
puede solventar parte de la autonomía de ese paciente, pero creo que no se puede olvidar, ¿eh? Nada. Yo quería comentar también respecto a, si se me permite un momento, sobre a la conciliación, al problema que se plantea en el hospital, cuando trabajo en un hospital comarcal. Y hay graves problemas de conciliación, sobre todo en pacientes ingresados en áreas que no son de medicina interna, en servicios quirúrgicos, sea traumatología, cirugía. Es que parece que esos enfermos, cuando ingresan, la medicación que traen de casa del médico de cabecera desaparece por completo, como por arte de magia. Muchas veces se tratan de sus problemas, se ingresan por una fractura de cadera o por algún otro problema, pero la medicación que habitualmente toman para sus pluripatologías, pues la vemos muchas veces que no se le están dando. Muchas consultas que se nos hacen son por este problema, porque se descompensa de suero, se descompensa de la insuficiencia cardíaca. Entonces quizás yo hablo por mi hospital, que en ese punto sí lo veo deficitario, la vía de, tú como conciliación de articular circuitos, de articular medios, y a ver en qué medida se pudiera mejorar, no solo por lo mejor, pues sí que también es bueno que haya un internista de referencia adscrito a esas unidades, que también puede mucho mejorar lo que es el coste, la cortar estancias medias, los costes de medicamentos y una buena y adecuada prescripción. Gracias. Bueno, la experiencia que hemos tenido en conciliación con medicina interna es muy buena. Los internistas siempre os ha preocupado mucho los medicamentos, las interacciones, las contraindicaciones, pero no es así la prioridad, por ejemplo, del traumatólogo. No es su prioridad. Sus prioridades son otras. Nosotros hemos tenido casos ahora en la conciliación de médicos que se niegan a ver el tratamiento domiciliario. Médicos quirúrgicos que se niegan. Hemos tenido casos de pacientes que se les ha dado el alta con unos niveles de glucemia muy elevados, con una tensión arterial muy elevada. ¿Por qué? Porque no se ha preocupado nadie de que siga tomando la medicación. Bueno, alguien sí que se ha preocupado, a veces. Enfermería, porque tiene la costumbre de preguntar en muchas ocasiones: ¿qué trae usted? ¿Qué toma usted? Pues esta cada 24 horas, esta cada 8 horas. Y enfermería se le da. Pero ese no es el sistema. El sistema hay que garantizar que el paciente tome los medicamentos y que se le proporcione. Esto por una parte. Sí que me gustaría comentar el tema de Receta 21. Y con esto acabamos. Ya, un segundo. Receta 21 tiene sus bonanzas y tiene también sus problemas. Evidentemente hemos visto sus problemas a lo largo del tiempo. Se ha cortado los créditos, se intenta cortar los créditos, pero yo ayer, haciendo un análisis de la situación en nuestra área, que tenemos una atención primaria en torno a 100.000 habitantes, tenemos 9.900 pacientes que tienen más de 6 medicamentos, casi el 10%. Tenemos 3.600 que tienen más de 10 medicamentos y tenemos 289 pacientes que tienen más de 20 medicamentos. Más de 20 medicamentos. Eso evidentemente, yo espero que no se lo tomen todos. Espero, no 20, más de 80 medicamentos en 4 meses, para ver que son medicamentos crónicos. Todo esto evidentemente ahora se puede evaluar, hacer alguna intervención. Muchas gracias por la atención y continuamos con la jornada, ¿vale?